Mire, aprendamos algo, aprendamos a pedirle al Señor que Él abra nuestro corazón. Yo hace unos meses, o tal vez no sé cuánto tiempo, pero leí en la Biblia de una mujer llamada Lidia, en Hechos capítulo 16. Fíjese, hermano, que dice que esa mujer adoraba. Mire qué cosa, ella adoraba al Señor. Y cuando ella dice que estaba escuchando lo que decía Pablo, el Señor le abrió su corazón. El Señor le abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Lo raro es que ahí habían otras mujeres y no dice de ellas que también les habló, solo de Lidia, hermano. Y una mujer que adoraba a Dios. Por eso la adoración no es un preámbulo, hermano. La adoración es preparar nuestro corazón para que el Señor siembre en nuestro corazón su palabra. La adoración es importante antes de la prédica. Por eso así están de alguna manera programados los cultos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús ponemos delante de ti este tiempo de palabra. Señor, no queremos desaprovechar la oportunidad que hoy tenemos de sentarnos a tus pies y poder ser discipulados, poder ser enseñados, poder ser formados, poder ser, Señor, de alguna manera transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús queremos ese milagro que tú hiciste con aquella mujer, descrito ahí en Hechos capítulo 16, Señor. Esa mujer que tenía un buen sentir, que tenía, Señor, ese buen deseo de buscarte. Así estamos nosotros aquí, con el buen deseo de buscarte, que tú obres en nuestro corazón, que abra nuestro corazón para que tu palabra pueda, Señor, penetrar en lo más profundo de nuestra vida. Señor, reconocemos nuestra necesidad, reconocemos que somos como esos siervos que braman por las aguas de la palabra, que ahí están clamando por la palabra. Hoy, Señor, abrimos nuestros labios, ahí abra sus labios, dile: Señor, yo necesito tu palabra, necesito la administración de tu palabra en mi vida. Señor, que tu palabra no pase por sobre mí, sino que penetre, Señor, lo profundo de mi corazón y que eso pueda quedarse ahí para siempre, Señor. Que sea mi corazón un tesoro que atesora todas esas riquezas tuyas, Señor, que nos das por medio de la palabra. Declaramos este lugar un lugar apto, un lugar propicio, Señor, para que la palabra sea hoy predicada. Señor, tú nos has dado libertad, tú has hecho huir todo estorbo de este lugar. Señor, creemos que nuestros enemigos se han esparcido, se han huido de este lugar, y este lugar ha quedado un terreno propicio para que tu palabra sea hoy ministrada. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Que el Señor nos bendiga más. Quiero que veamos un versículo así de entradita, Isaías capítulo 46. Hermano, he estado ahí siempre muy de la mano con lo que hemos predicado, pero solo que hoy vamos a extendernos hacia otras cosas. En Isaías 46, 9, quiero leerle estos versículos, el verso 10 también. He estado analizando algunas cosas de este versículo y quiero que las vamos a ministrar en este fin de semana, en el nombre del Señor, que podamos, hermano, profundizar un poquito en este versículo. Mire, dice: recordad las cosas pasadas, recordad las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo subrayé ahí, antaño. Yo soy Dios, dice, hermano, ahí la palabra. Mire, el Señor dice: yo soy Dios y no hay ningún otro Dios. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. No hay nadie igual a mí. Yo anuncio, esto es algo que quiero que notemos. Yo anuncio el final o el fin desde el principio. Anote eso, hermano. Yo le voy a hacer énfasis en algunas cositas que las vamos a necesitar durante el mensaje. Yo anuncio. ¿Qué anuncia el Señor? Él anuncia el final, el fin, hermano. Pero ¿desde dónde lo anuncia? Desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que va a suceder. Otra de las cosas que subrayé ahí: yo digo. Eso es hermano, es un hablar de Dios, es un decir de Dios, es una expresión de Dios. Yo digo lo que va a suceder. Dice: yo digo, mi propósito se cumplirá. Mi propósito se cumplirá.
Y en verdecito, que ese es como el tema general que quiero hermano, en estos 2 días, tal vez el domingo también hablemos de esto, es: haré todo lo que deseo. Mire qué cosas, el Señor tiene un plan perfecto, hermano. A veces nuestra mente no está capacitada para entender qué minucioso es Dios con toda su planificación. Hermano, nos tenemos que abrir a que el Señor ministre en nuestra mente para que nos ayude a entender cosas tan difíciles, hermano, de entender, cosas tan incomprensibles que nuestra mente humana no está capacitado, hermano, no está capacitada nuestra mente a poder entender esas cosas, pero que el Señor Espíritu Santo sin duda nos va a ayudar, hermano, para que nosotros podamos comprender, entender la grandeza, la magnitud del Dios al cual nosotros servimos. Pero Dios es un Dios tan planificado, hermano, que ya sabía desde antes de la fundación del mundo en qué época, en qué año, en qué día usted tenía que venir a esta tierra. Así es que si en algún momento se le cruzó por la mente que usted es una casualidad o un accidente aquí en la tierra, está equivocado, porque todos tenemos un propósito en Dios que desarrollar. Y dice que Él lo sabe desde el principio de todo. Él ya sabe lo que va a suceder. Por eso David decía, hermano, que en tu libro, decía David, yo no había nacido todavía, dice David en Salmo 119, por ahí está, no, Salmo 100, ¿qué? Se me fue la cita ahorita, pero ahí hay un salmo que dice, David dice, hermano, que aun cuando los días no habían sido hechos los días, está hablando antes del Génesis. Entonces, en tu libro, dice David, ya se habían escrito todos los días de mi vida. Sería lindo, se me fue la cita, yo lo tenía, fíjese, hermano. Aquí está, es 139. Sí, esa versión es buena. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado. Por esto, hermano, estas cosas son difíciles de entender, hermano, pero que el Señor nos ayude. Dice, es tan elevado para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Mire qué sinceridad de un hombre que conocía cosas profundas en Dios, hermano. David conocía unas cosas profundísimas en Dios, pero mire lo que decía, son demasiado elevadas. Dice, seguí el otro, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Creo que vámonos al verso 15 de un solo, César, por favor, para no detenerme mucho aquí. Pero en el verso 15 dice, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Verso 16, creo que está lo que quiero leer. Tus ojos vieron mi embrión, ahí está, mire, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Mire que Dios tan planificado, hermano. Mire que Dios tan programado, hermano, de veras, nada de que nos pasa en esta vida. Mire, nada de lo que nos pasa en esta vida. Y quiero aclarar algo, si nosotros andamos en el caminar de Dios, nada es por accidente. Ahora, si nos salimos de la voluntad de Dios, sí nos pueden pasar cosas, hermano, que Dios tal vez ni las tenía programadas, pero aún así Él nos cuida, Él nos guarda. Pero el punto es, hermano, que dice David, mira, Señor, en tu libro ya estaban escritos todos mis días, ya estaban escritos lo que iba a pasar en toda mi vida. Y esa programación fue antes de que los días fueran creados, o sea, antes del Génesis, hermano, antes del Génesis ya estaba esa programación. Entonces, hermano, y por eso quiero enfatizar un poquito en esto, hermano, que el Señor me ayude, porque dice ese versículo, mire, hay dos palabritas que quiero destacarlas. Hay que recordar las cosas de antaño. Esa es una, antaño. ¿Qué es antaño? ¿Qué quiere decir esa palabra? Y la otra palabra que quiero destacar, cuando Él dice que Él anuncia las cosas, Él anuncia, Él hace un anuncio, Él proclama. Por eso Él dice, Él habla, hermano, Él habla, Él dice con la boca las cosas que van a suceder hasta el final, pero Él las anuncia desde el principio, las anuncia. Entonces, pero esas cosas dice que son de tiempos antiguos. Entonces hay que revisar qué es antaño y qué es antiguo. ¿Qué cosas son las cosas de antaño y qué son las cosas de antiguo? Entonces primero quiero que veamos el significado de antaño.
Dice que eso es, mire, esas palabritas es Olam. Yo sé que en algún momento lo ha escuchado usted, Olam. Pero dice, hermano, el diccionario, dice que es algo escondido. Es algo, mire cómo dice el diccionario, es un punto de desaparición. Dice que también es un tiempo fuera de la mente. O sea, la mente no llega hasta allí. La mente humana. Por ejemplo, nosotros ahorita podemos hablar, según la Biblia, hermano, de Génesis 1, de la creación del hombre. Y ahí podemos discernir un poquito que la tierra no fue creada como dice Génesis 1:1, sino que hubo algo similar al diluvio hubo en la tierra, que se desordenó y estaba vacía. Entonces eso es Génesis 0. Podemos decirle, hermano, donde la tierra en algún momento existió, Dios la creó bien. Alguna creación hubo aquí que se portó mal y el Señor la destruyó y la tierra quedó desordenada y vacía, y a partir de ahí empieza Génesis 1:1 en adelante. Pero antes de eso se ve que hay otras creaciones. Pero eso es ya Génesis antes de Génesis 1:1. Pero cuando nos vamos para atrás y para atrás, entonces nos damos cuenta que llegamos a un punto donde ya no hay información. La mente humana tiene un tope. De ahí para atrás ya no se puede. Hay una eternidad pasada que nosotros poco conocemos de ella. Esa eternidad pasada es esa palabrita Olam. Esa donde la mente humana pierde, hermano, el seguimiento. Ya no podemos llegar hasta ahí. Pero sí hay una eternidad, hermano. Hay una eternidad pasada. Entonces esa es la palabrita Olam. Eso es lo que se le dijo a Jeremías. Jeremías 1:5 le dijo el Señor desde, mire qué cosa, tal vez lo colocamos ahí, por ahí estaban esos versículos. Jeremías 1:5, el Señor le dice: mira, Jeremías, desde antes que te formara en el vientre. Jeremías 1:4 vino palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara. Eso es, hermano, antes que tu mamá quedara embarazada. Mire lo que dice: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Eso es Olam. Eso ya, hermano, la existencia nuestra, esto es para todos. Yo solo le estoy dando algunos de los versículos que le puedo poner de base de lo que le estoy explicando, que es Olam. Hermano, es esas cosas que no recordamos. Nosotros al entrar en este cuerpo perdimos, hermano, la memoria espiritual. Perdimos de quiénes éramos, nosotros la perdimos, tenemos que recuperarla. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en este lugar, recuperando nuestra memoria espiritual. Entonces el Señor le dice a Jeremías: mira, Jeremías, antes que tu mamá quedara embarazada de ti, yo hablaba contigo, yo ya te conocía. Yo ya había abierto mi boca para bendecirte, Jeremías. Ya había dicho que tú ibas a ser profeta. Mire qué programación, hermano. Mire qué planificación la de nuestro Señor. Y eso es con todos, hermano. Eso es con todos nosotros. Entonces ahí después le dice: antes de que nacieras te consagré, te puse por profeta. Pero eso fue todo antes. Entonces, hermano, hay un Olam en nosotros que poco sabemos de él, pero tenemos que, a la luz de la palabra, poder descubrirlo. Porque como dice Isaías, hay que recordar. ¿Y cómo hacemos para recordar eso? Cuando dice Isaías en ese versículo que leímos, hay que recordar las cosas de antaño. ¿Sabe qué nos está diciendo? Hay que recordar las cosas que nos sucedieron cuando estábamos en el Olam. Perdone, hermano, amado, me estoy dando a entender con esto. Necesito darme a entender, hermano. Mire, Isaías lo que nos está diciendo: hermanos amados, hay que recordar las cosas que nos sucedieron cuando éramos solo espíritu. Cuando no habíamos venido a la tierra, cuando no habíamos, hermano, ni siquiera estado en el vientre de nuestra madre. Son cosas que, hermano, a saber cuántos miles de años sucedieron esas cosas para nosotros. Pero que ahí hay una memoria que tenemos que recordar, porque en ese tiempo se nos dijeron cosas. El Señor habló bendición acerca de nosotros, que ahora la necesitamos aquí, hermano, para poder desarrollarnos en Dios. Mire, hay cosas que el Señor nos dijo, así como a Jeremías, hay cosas que el Señor nos dijo cuando éramos espíritus. La boca de Dios se abrió para bendecirnos, pero como espíritus.
en el Olán. La boca del Señor se abrió. Te voy a enviar a la tierra y tú vas a ir a hacer esto, esto y esto. Y hay que recordar esas cosas. ¿Cómo hacemos para recordar eso? Pues hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, dice que Él nos cuenta todas las cosas, Él nos guía toda verdad. Hermano, hay que hacer un trabajo como de recuperar la memoria espiritual. Ahora, la otra palabrita, quiero explicar otras cosas aquí. La otra palabrita, hermano, es esa palabra donde dice días antiguos, es quedén. Y esa palabra es desde el principio. Eso quiere decir, hay que recordar las cosas que se dijeron de nosotros. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Entonces allí sí ya entra desde Génesis para acá, porque Génesis, si no estoy mal, no lo investigué, pero creo que Génesis creo que quiere decir algo así como principio, el comienzo de las cosas. Tal vez Google todo lo sabe, ahí tal vez busque qué quiere decir Génesis, pero sí quiere decir como que el comienzo de todas las cosas, es como el inicio de todo. Entonces, hermano, mire qué cosas. Nos mandan a recordar dos tiempos, y el primero es más tremendo. Nos mandan a recordar dos tiempos. Si yo le pudiera hablar un poquito en el hebreo, yo le diría, hermano, la Biblia nos mandan a recordar el Olán y el quedén. El Señor quiere que recordemos aquellas cosas que se nos dijeron cuando éramos espíritu. David tuvo la capacidad, hermano, porque él dijo, en tu libro se escribieron todos mis días. David tuvo la capacidad de remontarse un poquito a esos tiempos, a ese Olán, hermano, y decir, tú escribiste toda mi vida en un libro. Ahí está una agenda de mi vida, Señor. Solo que ese libro se escribió cuando aún no existían los días todavía. Hermano, eso es el Olán, es un tiempo eterno pasado. Pero quiero dejarlo a un ladito eso. Tal vez el domingo hablamos de ese Olán, y quiero que nos metamos en el quedén. Porque en el principio se nos dijeron cosas a usted y yo, hermano, que Dios desea hacer con nosotros. Quiero que pongas todavía Isaías, el primero que leímos. Quiero que pongamos, y ahora voy a explicar otras cosas de ese libro, de ese versículo. Porque dice la Biblia, hermano, ahí está, mire, hay que recordar las cosas, aquellas cosas del Olán, aquellas cosas de antaño, aquellas cosas, hermano, que no son de esta época, sino que son de una eternidad pasada. Y luego dice, hermano, el verso 10, yo anuncio, el Señor anunció con su boca, anunció el fin desde el principio. Y si no nos queda claro, es desde los tiempos antiguos. Esos tiempos antiguos es desde el principio. Entonces, hermano, nuestra vida tiene bendiciones que están desde el principio. Dice lo que va a suceder, y esto yo quiero, mire, que notemos algo aquí. Yo lo digo, hermano. Cuando Dios dice una cosa, ¿quién puede rebatir esa palabra? ¿Quién puede decir no, lo contrario? Entonces, mira iglesia, que el Señor nos ayude a entrar en esta etapa linda que hemos entrado como ministerio, y es a creerle al Señor no por lo que nosotros hagamos ni por lo que nosotros somos, sino por lo que Él ha dicho. Sino por lo que Él es. Mire, hermano, qué importante es poner la confianza en Dios, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Dios ha dicho. A veces confiamos mucho en nosotros, hermano, y eso echamos a perder los planes de Dios. Así de sencillo. Hermano, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en cuán fieles somos, en cuán bien portados somos, en que yo ayuno, en que yo oro, en que yo hago esto, en que yo hago lo otro, y al final creemos que por lo que nosotros hagamos se van a dar las cosas, déjeme decirle que eso es un error. Eso no es vivir en fe. Vivir en fe es que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Que las cosas van a suceder porque salieron de la boca de Dios, porque fue, hermano, una palabra de Dios que salió. Entonces por eso Él nos deja claro y dice, miren, yo digo, mi propósito se cumplirá. O sea, ¿qué deja, hermano? ¿Qué deja claro el Señor ahí? Yo voy a cumplir mi propósito porque yo lo digo. Entonces tenemos que alinearnos a esa palabra. Tenemos que tomar esa palabra. Señor, si yo estoy confiando en mi capacidad, ya eché a perder todo. Pero si yo agarro la promesa, porque
tú la dijiste, Señor, yo me confío en que tu palabra es fiel y no va a fallar. El que comenzó la buena obra en mí, Él también se va a encargar de perfeccionarla. Y vivir en eso, hermano, meternos en eso, hermano, que vivamos en eso. Hermano, mire, hermano, es que a veces complicamos mucho los conceptos de la fe, pero eso es fe, eso es vivir en fe. Por eso es que Pablo decía a Gálatas: ustedes se cayeron de la gracia. Ustedes se cayeron de la gracia porque dejaron de creer en el Señor y ya se pusieron a creer en sus obras. Ya pusieron su confianza en lo que ustedes pueden hacer. Se cayeron de la gracia. Hermano, no nos caigamos de la gracia. Mire, agarrémonos de la gracia de Dios y decir: Señor, yo soy fallón, yo te fallo, Señor, yo todavía peco, estoy en este cuerpo, Señor, que todavía es imperfecto, pero como tú lo has dicho, eso se va a cumplir. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Hermano, los propósitos de Dios para su vida y para mi vida se van a cumplir. No por lo que nosotros hagamos, sino porque salió de la boca de Dios. Y esa partecita que está en verde, vamos a estar hablando de esto, hermano. Haré todo lo que deseo. Y yo no quiero agarrar ese versículo como viendo a un Dios. ¿Cómo se lo digo esto, hermano? A un Dios diciendo: pues yo voy a hacer lo que yo quiero, no lo que vos me digas. No quiero que lo tomemos como una arrogancia. Permítame decirlo de esta manera: como una arrogancia de parte de Dios. Veámoslo de una manera diferente. Yo veo a un Dios diciéndonos a nosotros: yo deseo bendecirlos, yo deseo darle lo mejor a ustedes. Hay un deseo en mi corazón de que mis hijos sean prosperados allá en la tierra, de que mis hijos sean bendecidos allá en la tierra. Hay un deseo de Dios, y es bendecir a su iglesia. Hay un deseo de Dios y es bendecir a sus hijos. Hermano, mire, Dios tiene ese deseo de bendecirnos. Si Dios tiene el deseo de bendecirnos, dejemos que Él nos bendiga. No metamos las manos en eso. Dejemos que Dios nos bendiga, hermano. Dejemos que Dios nos bendiga. Solo digámosle: Señor, si ese es tu deseo, que tu deseo se cumpla en mí, que tu deseo, Señor, pueda materializarse en mí. Entonces, hermano, hay un deseo de Dios que se va a cumplir, hermano. Si nosotros nos dejamos, hermano, mire, si nosotros nos dejamos bendecir, yo sé que el Señor lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Pero mire, quitemos todo argumento humano, hermano. Quitemos toda enseñanza mala que tal vez hemos adquirido, que es por nuestras fuerzas, que es por lo que nosotros hagamos. Mejor confiemos totalmente que las cosas se van a cumplir, que los propósitos de Dios se van a cumplir, que los deseos de Dios se van a cumplir en nuestra vida, porque Él lo dijo, porque salió de la boca de Dios. Entonces hay cosas que están desde el principio, y a eso vamos a ir. Hay cosas que están desde el principio, hermano, y que tienen que ver, hermano, de una manera bien palpable con nosotros. Entonces este verso lo hemos estado leyendo aquí en estos cultos anteriores. Génesis 1:27. Hoy lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Así que Dios creó los seres humanos. ¿Cuántos seres humanos hay aquí? Si es que no somos extraterrestres, hermanos, somos seres humanos. Y por eso qué lindo, mire, que tenemos un Dios extraordinario, hermano. Seres humanos, fallones, seres humanos. Pero mire lo que dice el Señor a los seres humanos. Otra vez, ¿cuántos seres humanos de aquí? Entonces mire, el Señor nos dejó escrito ¿dónde? En el principio. Nos dejó una bendición desde el principio, desde el Edén. Desde el Edén quedó un anuncio para los seres humanos. Y Él dice que los creó a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios, ahí está la palabra, los bendijo. ¿Desde dónde quedó esa bendición, hermano? Desde el principio, desde el Edén. Desde el principio de los tiempos quedó una bendición para los seres humanos. Desde el principio se abrió la boca. Solo creó Dios al hombre y se abrió la boca para bendecir al hombre, al ser humano. Y ese ser humano somos nosotros, hermano. Estamos aquí en esta carne.
No le tengamos miedo a lo que Dios quiere hacer con su vida, con mi vida. Solo creamos la palabra de Dios. Hermanos, solo seamos esos buenos depositarios de la palabra de Dios. Que cuando la palabra de Dios llegue, Señor, como dijo María. Hermano, déjeme hablar un poquito de esto antes de que siga leyendo. ¿Cómo es posible que a una virgen le llegue un ángel con un mensaje de que va a quedar embarazada y que va a tener un hijo? Eso, hermano, eso era inaudito, eso era impensable, eso era inconcebible. ¿Cómo la mente humana puede percibir eso? Que le llegue y le dice: mira, María, nosotros porque ahora lo leemos y creemos el evangelio, creemos la palabra, pero en aquel tiempo, hermano, donde el ángel visita a esa jovencita, a esa virgen, le dice: mira, María, prepárate porque vas a tener un hijo. Un hijo, si yo ni casada estoy. Y entonces se puso a argumentar algunas cosas con el ángel, con mucha razón, hermano. Cualquiera de nosotros quizás no hubiéramos creído. Pero entonces, mire, al final, lo que quiero decirle, que cómo cierra esa conversación María con el ángel. ¿Cómo cierra esa conversación? Pues mira, yo no lo entiendo cómo va a suceder, pero que se haga conforme a tu palabra. Solo dijo eso María y le dijo el ángel, solo eso quería escuchar. Adiós. Se cerró la conversación. ¿Qué cerró la conversación? Que hubo una mujer que dijo: yo no sé eso cómo puede suceder, pero que se haga conforme a tu palabra. Entonces, yo no sé eso que quedó escrito ahí cómo se puede cumplir en nosotros. Yo no sé, pero que se haga conforme a su palabra. Que su palabra obre en mí, que su palabra pueda encontrar un buen terreno donde caiga esa semilla, fructifique y que yo pueda dar fruto. Entonces el Señor los bendijo con las siguientes palabras. Hermano, lo primero que necesitamos nosotros en nuestra vida para ser bendecidos es que la palabra de Dios caiga en nosotros y que caiga en buena tierra. Eso es lo primero que necesitamos. Entonces dice que el Señor los bendijo con las siguientes palabras. Y ahí está la bendición: sean fructíferos. 1, multiplíquense. 2, llenen la tierra. 3, gobiernen sobre ella. 4, reinen sobre los peces del mar. Otras versiones es dominen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales que corren por el suelo. Mire la bendición que el Señor le dio al hombre. Mire la bendición que el Señor le dio al ser humano. Mire hermano, mire esas cosas que se anunciaron desde el principio. Hay que ver esas cosas que se anunciaron desde el principio de los tiempos, porque esas tienen un impacto directo a nosotros, hermano. No estamos afuera de esa bendición, estamos dentro de esa bendición. Por eso le hice énfasis: somos seres humanos, es para nosotros. Entonces la bendición de Dios para los seres humanos fue que sean fructíferos, que se multipliquen, que llenen, que gobiernen, que dominen. Ahí tal vez pones el listadito, así como lo puse, porque ahí hay 5 cosas que, hermano, que tenemos que revisarlas, quizás cada una de ellas. Hermano, dice: hay fructificación, hay multiplicación, hay llenura, hay gobierno, hay dominio. Ya vamos a leer esos otros. Hay bendición familiar, hermano, y lo que sigue ahí es consumar sus promesas. Esos últimos 2 versículos ya los vamos a leer. Pero mire, esas primeras 5 cositas que hay allí están en un solo versículo. ¿Y quién lo dijo? Dios lo dijo. ¿Quién abrió su boca para decir eso? ¿El pastor? No. Dios abrió su boca para decir, hermano, que eso es de nosotros. Entonces, ¿sabe qué? Que el Señor nos ayude a recordar esas cosas del Quedén, del principio. Hermano, que Dios dio bendiciones desde el principio, pero que no han caducado, todavía tienen vigencia. Están tan vigentes como el día que se escribieron. Tienen tanta vida, hermano, como el día en que se dijeron. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo que sale de la boca de Dios, hermano, se cumple porque se cumple. Entonces Dios quiere que sea fructífero. Dios quiere que te multipliques. Dios quiere que el lugar donde nosotros vivamos se llene, sea una bendición total. Hermano, por eso la Biblia dice que la tierra será llena de la gloria de Dios. Ahí en tu colonia tú puedes decir: Señor, aquí en esta colonia donde vivo, que se llene de la gloria de Dios. Esta casa donde yo vivo, que se llene de la gloria de Dios. Que seamos, hermanos, llenos, que tengamos una plenitud en Dios. Mire, que tengamos dominio. ¿Qué le parece? Hermano, el Señor, mire, la bendición de Dios no es para que nosotros fuéramos dominados.
La bendición de Dios es para que nosotros dominemos, es para que tengamos dominio. Por eso entre las bendiciones que el Señor le da a Israel es: tú le prestarás a otros, no andarás pidiendo prestado. Así le dice, hermano. De alguna manera eso es dominio, eso es tener dominio. Hermano, mire, dice que ese dominio, ese gobierno es sobre la tierra. Pero a veces las cosas terrenales nos gobiernan a nosotros. Las cosas terrenales empiezan a tomarnos terreno a nosotros. Pero la bendición de Dios no fue esa. La bendición de Dios es que nosotros vamos a gobernar lo terrenal. Que nosotros vamos a gobernar lo terrenal. Pero ¿qué sucede hoy en día, hermano? El hombre está siendo gobernado por lo terrenal. Entonces desde ahí está fuera de la voluntad de Dios. Mire, cuando dice que tengan dominio sobre ¿qué? Sobre los animales. Terriblemente, hermano, y tal vez no me llevo de encuentro a algunos, yo creo que no, pero ¿cómo ahora? Mire, el otro día ahí vi de repente yo me pongo a ver algunas cosas ahí en las redes sociales y miré una foto, no sé si alguien de aquí la vio, pero de un hombre que llevaba chineado un perro y el niño como de 1 año lo llevaba de arrastras. Y decía esa foto: así está el mundo hoy. Mire, llevaba bien chineadito al perro y al niño hermano, como de 1 año, 2 años máximo, casi lo llevaba de arrastras. ¿No será que estamos al revés? ¿No será que ahora lo condenan más a uno cuando mata a un animal que cuando mata a un niño? Hermano, pongamos atención un poquito a esas cosas que suceden en el mundo. Como ahora hay una campaña contra, y yo no estoy, hermano, no se me vaya a malinterpretar que yo odio los animales o que soy violento. No. Lo que quiero decir, hermano, ¿cómo se le puede dar más valor a un animal que a las cosas que tenemos que darle valor? Pero usted ahora mira campañas que sí, cómo fue violento con ese animalito pobrecito, y yo estoy en contra de eso también. Pero ¿por qué quieren sí legalizar la ley de los abortos? ¿Qué me da a pensar eso? Que a veces como que les duele más que se muera un animal que matar a un niño. ¿Sabe qué? Entonces el reino animal ya no se empieza a gobernar a la humanidad. Hermano, yo creo que, mire, dentro del orden de Dios cada cosa tiene su lugar. Pero por eso le digo, no sé si alguien se va a sentir mal, pero por ejemplo, hermano, yo no estoy de acuerdo que alguien duerma con un animal y que está ahí en la misma cama duermen. Yo no estoy de acuerdo, hermano, que hay gente que hasta besa a los animales en la boca. Desde ahí yo creo que hay un desorden ya. Desde ahí hay un desorden, hermano, como que los animales ya nos empiezan a gobernar a nosotros, cuando el Señor, la orden fue que nosotros gobernemos sobre el reino animal, que nosotros tengamos dominio sobre el reino animal. Entonces hay que ver, hermano, cómo estamos con estas cosas que el Señor nos dijo. Leamos esos otros dos. Mire, vámonos a Génesis 12. El Señor le habla a Abraham. El Señor le habla a Abraham, se le aparece a Abraham ahí en Génesis 12 y le dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes. Estoy viendo las cosas que se escribieron desde el principio, hermano. Las cosas que salieron de la boca de Dios desde el principio. Yo quiero hacer bastante énfasis en esto. Lo que leímos ahorita fue: y Dios bendijo al hombre con estas palabras. Hay algo que sale de la boca de Dios. Eso yo quiero que lo llevemos bien conectadito. Cuando Isaías dijo: yo anuncio el final desde el principio. Yo anuncio las cosas del final desde el principio. Entonces aquí hay otro anuncio que hace el Señor desde el principio y que tiene que ver con nosotros. En lo que leímos ahorita, seres humanos, tiene que ver con nosotros directamente. Es una bendición que quedó para la humanidad. Ahora el Señor le habla a Abraham y también menciona algunas cosas que tienen que ver con nosotros, hermano. Cosas que quedaron anunciadas desde el principio. Ahí dice, hermano, que salga de su tierra. Dice el verso 2: haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré.
Pero mire esa última parte. En ti serán benditas algunas familias. ¿Habrán familias aquí? Tiene que ver esto con nosotros. ¿Y desde cuándo quedó anunciado? Desde el principio quedó anunciado. Desde el que den quedó un anuncio. ¿Y quién está hablando ahí, hermano? ¿Quién está hablando ahí? El Señor está hablando con Abraham. Es una bendición que sale de la boca de Dios. Entonces, es una bendición que hay que tenerla en cuenta, hermano. No podemos dejar a un lado esto. Tenemos que revisar esto. Por eso es impresionante ese versículo de Isaías. Yo anuncio el final desde el principio. Yo digo las cosas que van a suceder desde el principio, ahí las anuncio. Entonces aquí el Señor me anuncia que hay una bendición, hermano, para todas las familias. Dice: yo bendeciré todas las familias. Hay una bendición para tu casa, hay una bendición para mi casa. Hermano, salió de la boca de Dios. Esa bendición no salió de la boca de un hombre, salió de la boca de Dios, donde tu familia y mi familia serán bendecidas, serán benditas, serán benditas. Hermano, tenemos que agarrar eso. Y entonces nos empezamos a ver a nosotros mismos. Hermano, si nos vemos a nosotros mismos nos decepcionamos. Mejor miremos quién lo dijo. Las promesas del Señor son sí y amén. Quedaron anunciadas desde el principio, hermano. Quedó un anuncio desde el principio. Abraham, mira lo que va a salir de mi boca. Mira este anuncio que voy a dejar ahorita por escrito, pero que va a salir de mi boca. En ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces hay una bendición familiar que quedó escrita, que el Señor dijo desde el Edén, desde el principio, y que quedó cabalmente en el libro primero de la Biblia. Más adelantito se le aparece a Jacob cuando va huyendo de su hermano y se queda en aquel monte, y él busca una roca, pone su cabeza sobre esa roca, y entonces comienza a soñar Jacob, hermano. Génesis 28:12, otra promesa que quedó desde el principio. Si la tuvieras ahí, proyectala. Me está ayudando César ahí con la foto que le dije. Es que, hermano, esas son cosas que de veras, mire, lejos de reírnos y de todo, debemos de ponernos a reflexionar cómo está el hombre hoy, hermano. La tenemos, ahí está, mire. ¿Qué le parece esa foto? El perro bien chineado y el niño de arrastras. ¿No le parece que la humanidad está perdiendo, hermano, algunas cosas bien importantes que Dios las dijo? Mire, ¿cuánto tendrá ese niño? 2 años. Yo soy malo para calcular la edad, pero unos 2 años, ¿va? Yo creo que pesa más ese perro que el niño, hermano. Dios santo. Pero que nosotros estemos bien con la mente bien clarita de lo que Dios dijo acerca de nosotros. Dijo Dios: hay que dominar sobre los animales, hay que dominarlos. Que ellos no nos dominen a nosotros, sino que nosotros vamos a gobernar sobre ellos. Entonces yo creo que los animales hay que cuidarnos. Hermano, yo por eso no tengo nada en la casa. Fíjate, Dios, no me gusta tener animales. Pero una de las cosas que por los cuales yo no tengo es que nosotros pasamos bastante tiempo fuera de la casa. ¿Y a qué hora los vamos a cuidar? Entonces, para tener un animal descuidado, mejor no tengo nada. Hay que cuidarlos. No hay que ser violento con los animales, pero que no se pasen las cosas, hermano, a otro nivel. Mire, ojalá que mejor no voy a decir muy exacto, pero yo tuve un conocido que tenía su animal, no voy a decir qué, porque de repente me voy y voy a decir que estoy hablando mal de él. Pero hermano, mire, ese le compraba a ese animal los champús más caros. Los champús más caros, comida seleccionada y todo lo mejor para el animal. Lo bañaba todos los días y a veces él no se bañaba. Hermano, un cuidado. Y fíjese que los hijos a veces le pedían cosas. No tengo para eso. Papá, me hace falta esto en el colegio. No tengo para eso.
Entonces yo decía, que al revés estamos, hermano. Como si para un animal lo mejor y para los hijos no. ¿No cree que ahí hay un estorbo en la mente, hermano? Ahí hay un estorbo allá en la mente y que esas cosas hay que revisarlas. Entonces, hermano, el gobierno, el dominio sea sobre los animales. Leamos lo que dice Jacob, y gracias ahí a César. Dice, he aquí, yo estaba, verso 13, he aquí el Señor estaba sobre ella. Está hablando de la escalera que él vio. Pero oiga esto, hermano. Otra vez el Señor dijo, habló y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. Está hablando el Señor, hermano. Es una palabra, es un anuncio que quedó desde el principio. Dice, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También a tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur. Mire, hermano, esto es crecimiento, esto es desarrollo. Dice, en ti y en tu simiente serán bendecidas. Otra vez, todas las familias serán bendecidas. A Jacob también le dijeron eso. Cuando el Señor habla dos veces, hermanos, porque algo está determinado en hacerlo el Señor. Entonces dice el verso 15, ahí quiero sacar este otro punto. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Mire esa última parte de ese versículo. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo antes de irse? No los dejaré solos. Yo estaré con ustedes todos los días de tu vida. Entonces hay una promesa, hermano, y de esto último vamos a hablar el domingo. Yo quiero que hablemos de que cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, solo es que nosotros levantemos nuestras manos y le digamos, Señor, haz con mi vida lo que tú deseas. Haz con mi vida lo que tú quieras. Yo me rindo, yo levanto mis manos, Señor, para que tú puedas obrar en mi vida según tu bendita voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Que aunque a mí me pasen cosas que a mí no me parezcan, pero yo sé que es tu perfecta voluntad y todas las cosas ayudan a bien para los que amamos al Señor, hermano, y empezamos a ser llevados por el Señor, aún por lugares que nosotros ni pensamos, pero que el Señor dijo, esto es lo que yo tenía preparado para ti. Hermano, hace unos 6 años, 7 años atrás, ¿qué estaba imaginándome yo que iba a estar aquí frente a usted predicando? Pero ¿sabe qué? Rindamos nuestra voluntad al Señor y digámosle, Señor, haz con mi vida lo que tú has dicho, Señor. Que mire, que eso es para nosotros. El Señor no te va a dejar y el Señor no me va a dejar hasta haber cumplido todas tus promesas, sus propósitos en nuestra vida. Él las va a cumplir. A donde el Señor nos trajo, Él las va a cumplir. Él lo va a hacer. Hermano, hay un pastor que ahorita en el retiro que ahí ando buscando quiero ver cómo obtengo ese fragmento de la prédica. Me bendijo mucho, tal vez lo invito algún día a ese profeta, es el pastor Eric Knight de allá de Santa Rosa. Y él dijo algo, hermano, que tal vez otros lo escucharon mal, pero hermano, a mí me pegó y dijo, hermano, nosotros no necesitamos dinero. Todo el mundo quiere dinero hoy, todo el mundo anda buscando dinero, todo el mundo quiere tener dinero. Nosotros no necesitamos dinero. Lo que necesitamos es creerle a Dios. ¿Cuántos millones va a costar el terreno donde el Señor nos tiene preparado? No sé, no necesitamos dinero. Lo que necesitamos es creerle a Dios. Eso es lo que necesitamos. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Eso es lo que necesitamos, hermano. Y a mí me pegó tanto esa palabra que ese hombre dijo, aquellos pastores que no tienen todavía templo, no tienen un edificio propio, pónganse de pie y orar por ellos. Yo creo que fue el primero que me paré. Sí, Señor. Y desde ahí, el Señor abrió algo que está por cumplirse. Desde allí el Señor activó algo que pronto veremos su promesa cumplida. No por lo que somos, no por lo que tenemos, no.
porque Dios lo dijo, hermano, porque salió de la boca del Señor. Entonces Él, hermano, no nos va a dejar. Él no nos va a dejar, mire, hasta que haya cumplido en nosotros lo que ha prometido. Entonces hay fructificación. Los deseos de Dios entre las cosas, aquí solo anoté algunos, pero entre lo que Dios desea de nosotros es que usted y yo seamos fructíferos, es que usted y yo nos multipliquemos, el que usted y yo llenemos el lugar donde estamos, el que usted y yo tengamos gobierno sobre la tierra y no que la tierra nos gobierne, en que nosotros tengamos dominio sobre los animales y no que los animales los dominen, en que haya una bendición familiar, que todas las familias sean benditas. Yo quiero pastorear una iglesia de familias bendecidas, hermano. Quiero que todas las familias de esta iglesia, yo no sé los otros pastores si agarran esto, pero como a mí me mandaron a este rebaño, yo quiero que todas las familias de este rebaño sean bendecidas, sean bendecidas, sean bendecidas, sean bendecidas. Y hermano, lo otro es que se consumen las promesas, que se consuman las promesas de Dios. Hablando de consumar es que se cumplan las promesas de Dios en nosotros, que no haya una promesa sin cumplirse, que todas las promesas que el Señor nos ha dado se cumplan a cabalidad. Amén. Entonces quiero hablarle un poco, hermano, después de 40 minutos de introducción. Yo creo que bastantito, ¿va? Pero mire, hablemos un poquito de las familias que fueron bendecidas, que la Biblia dice que fueron bendecidas. Y como no voy a hablar de todas, entonces yo mandé ahí yo les mandé temprano los siete familias que encontré. ¿Lo tienen? No sé si lo tienen, o si no, ahí nos arreglamos después. Mire, yo encontré, hermano, 7 casas que la Biblia dice que fueron bendecidas. Puede ser que hay más, puede ser, pero sí estudié un poquito, me dediqué a estudiar un poquito más minucioso esto. No sé si lo lograron, César. No, lo tenés. Vamos a ver entonces. Mire, por ejemplo, Génesis 39:5 habla de la casa de Potifar. Tal vez vas colocando los versículos. Esto solo los voy a leer, hermano, porque si me detengo, solo quiero que tome nota usted de las casas que fueron bendecidas. Dice que sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo, está hablando de la casa de Potifar, desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio. ¿Quién la bendijo? El Señor. Y mire de quién era este. Por eso, Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. No importa qué nacionalidad sea. Pero el punto aquí es que cuando ese hombre, hermano, le dio campo, le abrió un espacio, le abrió su casa a José, dice la Biblia que el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Esto es importante. El Señor bendijo la casa del egipcio no por lo que él hacía, no por lo que él era, sino que bendijo su casa por causa de José. Y si hay un personaje que tiene figura de Cristo en la Biblia, es José. Entonces, rapidito quiero decirle, cuando nosotros le abrimos las puertas de nuestra casa a nuestro Señor Jesucristo, para que Él gobierne, para que Él sea el mayordomo de nuestras casas, para que Él tome el control de nuestras casas, yo le garantizo en el nombre del Señor y basado en la palabra, que su casa va a ser bendita. Entréguele, hermano, entreguémosle el gobierno de nuestra casa a Jesús. Dile: Señor, aquí, mira, Señor, aquí está mi casa. Señor, puedes gobernar mi casa. Puedes decirme qué cosas no te agradan para desecharlas. Puedes decirme, Señor, qué cosas estamos haciendo que a ti no te agradan para echarlas afuera, Señor. Cuando tú le entregas el dominio de tu casa, el gobierno de tu casa, cuando haces mayordomo de tu casa al Señor Jesucristo, esa casa va a ser bendecida. Entonces, ¿cuál es la conexión que necesitamos para que se cumpla la palabra, hermano, de que todas las familias van a ser bendecidas? Todas, déjeme decirles, si ahí dice la Biblia, todas, pero hay que ver lo que dice Gálatas 3:27, que dice, hermano, 3:29, Gálatas 3:29, dice que todos aquellos que hemos creído en Cristo hemos sido o somos de la descendencia de Abraham. Hay que revisar ese todos,
Porque el Señor le dijo a los mismos judíos: ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no hacen las obras de Abraham. Todo hijo de Abraham, les dijo el Señor Jesús a los judíos ahí en Juan 8, todos los hijos de Abraham hacen las obras de Abraham. ¿Y cuál es una de las más connotadas obras de Abraham? La fe. Todos aquellos que hemos creído en Cristo somos hijos de Abraham. Y entonces, aquí para dejar bien claro esto, todas las familias que creen en Jesús van a ser bendecidas. Pero hay que dejar que Jesús administre nuestras casas, sea el mayordomo de nuestras casas. Por causa de José, la casa de Potifar, el Señor la bendijo. Por causa de José, por causa de Jesús, el Señor puede bendecir tu casa. Si tú le das el mando de tu casa a Jesús, Él puede bendecir tu casa. En Éxodo capítulo 1, hermano, verso 21, sobre todo la versión, vamos a ver, la versión Martín Nieto, está hablando de aquellas parteras. Y mire qué cosas. Por haber temido a Dios, las parteras, Él, hablando de Dios, Él bendijo sus casas. Aquellas parteras que le dieron, hermano, le dieron la orden de que matara a todos los que iban naciendo, los varoncitos, que los mataran. Ellas se rehusaron a cumplir esa orden de Faraón. Ellas dijeron: queremos primero honrar a Dios, temer a Dios, no vamos a derramar sangre inocente. ¿Sabe qué es eso, hermano? Doctores que hoy se están negando a hacer operaciones para abortos, el Señor los va a bendecir sus casas, porque se están negando a algo que aunque el mundo dice legalizarlo, pero ellos tienen un temor en Dios y dicen: no voy a prestar mi clínica para esto, no voy a prestar mis manos para cometer un crimen, no voy a prestar mis conocimientos que Dios me ha dado de alguna manera para hacer el mal. Esas casas el Señor las bendice. Esas parteras se negaron a matar los niños y por eso, hermano, dice que Dios les bendijo sus casas. Otra versión dice que el Señor, la versión oro, dice: por cuanto las parteras temieron a Dios. Mire esta versión, la versión oro: por cuanto las parteras temieron más a Dios que al rey, afirmó sus casas. ¿Sabe qué, hermano? La estabilidad es una bendición de Dios. Temamos al Señor y vamos a tener casas estables. Hermano, una de las cosas que está destruyendo las casas hoy, los divorcios, familias destruidas, familias hechas pedazos. Pero ¿sabe cómo podemos sanear eso? Pidámosle al Señor que bendiga nuestras casas con firmeza. Dice la Biblia que el Señor afirmó las casas de estas parteras, les dio estabilidad. Hermano, ¿sabe qué? Yo quiero, siento en mi corazón hacer una oración. Ahí levante sus manos. Voy a orar para que nuestras casas sean casas estables, que en nuestras casas huya la palabra divorcio, hermano, en nuestros matrimonios, que nunca vamos a abandonar a nuestros hijos, sino que ahí vamos a estar con ellos siempre. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo las casas aquí representadas. Señor, que tengamos esa casa firme, Señor, sobre la roca que es Cristo. En el nombre de Jesús, ministro estabilidad a los matrimonios, a las casas. Señor, casas estables, casas firmes en el nombre de Cristo Jesús. Así como estas parteras tuvieron casas firmes, Señor, que ningún viento, ninguna tempestad, nada las movió, sino que esas casas se mantienen de pie. Ninguna circunstancia va a mover nuestras casas, sino que somos casas firmes. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Mejor se las digo así porque solo quiero ver algunas, hermano, las parteras. Obed-edom, dice la Biblia, que 3 meses estuvo la presencia del Señor en la casa de Obed-edom y esa casa fue bendecida. Entonces, ese punto lo hizo cambiar el Señor hoy en la tarde. Le había puesto otra cosa, pero el Señor me recordó que cuando la presencia del Señor se levanta, los enemigos huyen. Entonces, ¿sabe qué me decía el Señor? Y me lo confirmó con toda la administración del culto y con lo que el Señor puso en mi corazón. ¿Sabe qué me decía el Señor? Ministra en la iglesia hoy que todo aquello que esté estorbando nuestros hogares se va a ir, se va a ir, se va a ir. Al estilo de Obed-edom vamos a hacer que la presencia del Señor se establezca en nuestras casas, y todo lo que esté estorbando tus hijos, tu matrimonio, todo lo que esté estorbando tu economía, todo lo que esté estorbando tu hogar, en el nombre de Jesús hoy se va y llega paz a tu casa.
llega bendición a tu casa. El Señor quiere bendecir nuestras casas con paz, hermano. Una de las cosas que el Señor quiere ministrar en nuestras casas es que haya paz. Y la paz la quitan nuestros enemigos. La paz la quitan nuestros enemigos. Fíjense que dice la Biblia que cuando David, hermano, dice que cuando al fin David sometió a todos sus enemigos, pudo disfrutar de paz. Ese David pasó guerreando, peleando, hermano, casi toda su vida pasó peleando, pero llegó a un punto, hermano, donde él, sus enemigos, como que se quedó tranquilo y pudo disfrutar de paz y pudo heredar un reino lleno de paz. Su hijo Salomón, eso quiere decir pacífico. Entonces, una de las cosas que nos quita la paz son los estorbos espirituales, enemigos espirituales que tenemos, pero que cuando la presencia del Señor se establece, así como se estableció en la casa de Obed-edom, el Señor bendice nuestras casas con paz, con paz, con paz. Volvamos a los puntitos, que nos vamos a quedar en uno. Yo creo que ya no hay más tiempo. Hermano, ese de Job quiero explicar un poquito. Mire, Zaqueo. Esa casa, estaba leyendo esa versión, Lucas 19:9, pero en la versión Nácar Colunga. Esa versión, mire, todas las versiones dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero ¿sabe qué dice esa versión? Hoy ha llegado la salud a esta casa. El Señor quiere bendecir tu casa con salud, hermano. El Señor quiere bendecir nuestras casas con salud. Mire, todas estas son bendiciones, hermano, que ahí están para nosotros, ahí están para nosotros. Y por último, anotaba ahí aquel carcelero de Filipo, hermano, en una condición un poco bien complicada. Ese recibió la salvación del Señor, pero esa salvación no solo se quedó en él, sino que se la llevó a su casa. Y dice que todos, si usted lee sobre todo la versión 2 habla hoy, dice que todos fueron bautizados. Fue bautizado él y todos los de su casa. A esa casa llegó la salvación del Señor. Que a nuestras casas llegue la salvación del Señor para todos, hermano. Que allí llegue la bendición del Señor. Entonces, yo encontré estas 7 bendiciones. Que en tu casa haya prosperidad. Que en tu casa y en mi casa haya prosperidad, haya estabilidad, haya paz. Se me quedó esa de David, que haya renovación, que haya protección. Quiero ver esa de protección, que haya salud, que haya salvación. Mire, esas cosas el Señor quiere ministrar nuestras familias, por lo menos con esas cositas que yo le muestro ahí. Mire, hermano, o sea, yo agarré esas 7 casas y fui a ver qué le dio el Señor a esta casa. A la casa de Potifar le dio prosperidad, hermano. No le tengamos miedo, que el Señor quiere prosperarnos en todo, en todo. ¿Qué le dio a la casa de las parteras? Una estabilidad. Esas casas jamás fueron destruidas. ¿Qué le dio a la casa de Obed-edom? La bendijo con paz. David, hermano, dice que la casa de él era como la hierba nueva que nace, hermano, en una mañana sin nubes, cuando el sol, hermano, eso habla como de nuevo. Hermano, que nuestras casas sean renovadas. Mire, que no se envejezcan nuestras casas, sino que en nuestras casas siempre haya una administración de renovación. Sabe, hermano, tal vez se escucha un poquito feo, pero sabe que le digo yo al Señor, y tal vez sea un poco bien personal o bien íntimo, pero sabe que le digo al Señor: Señor, yo quiero disfrutarme a mi esposa más que cuando la conocí. Yo quiero disfrutarme a mis hijos más que la primera vez que los vi. Pero eso que vayamos viendo a la vieja cada día más fea, hay que ponerle cuidado, hermano. O eso que ande viendo al viejo un poquito más deteriorado, hay que tenerle cuidado. Entonces las hermanas casadas tienen que ver a su viejo cada día más bueno. Y nosotros los hombres casados tenemos que ver a nuestras viejas más buenas. Va que se escucha así un poco fuera de orden, pero no está fuera de orden. El último vino tiene que ser mejor que el primero. Tenemos que disfrutar nuestro matrimonio más que cuando comenzamos. Hermano, que podamos decir ciertamente, como dijo Abraham después de como de 40 años de estar con Sara, le dijo: ciertamente que eres una mujer hermosa, le dijo, hermano, después de 60 años de estar con ella.
Pero no, que disfrutemos nuestra vida, hermano, más. Mire, que se cumpla aquella palabra: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Que podamos disfrutarlo, mire, que podamos disfrutar. Eso es que haya renovación en nuestras casas. Leamos lo que dice de Job la Biblia. Vámonos a Job 1:5. 55 minutos. Dios santo, hermano. O Job 1:9. Satanás replicó. La versión al día dice: Satanás replicó, que el Señor lo reprenda, hermano. Dice: ¿acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están, mire en plural, acaso no están bajo tu protección él, número uno, él, su familia y todas sus posesiones? Pero mire lo que le dice después: de tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Ese tenía una de las bendiciones de ya que vimos al principio: llenura. La bendición de Job, la bendición que Dios le dio a Job, hermano, era una bendición enorme, grande, pero que vino en un proceso y la perdió. Pero dice la Biblia al final que Dios le dio 2 veces el doble de lo que él tenía. Fue una casa bendecida. Entonces, hermano, yo a este punto lo único que le saqué, a saber cuántas cosas hay que hablar de este versículo, pero lo que yo le saqué: Dios quiere proteger tu familia. Mira, Dios quiere poner 3 cercos mire qué bendición. Por eso yo quería hablar más de esto, hermano, pero ya el tiempo no da. Pero mire, qué bendición tan enorme la que Dios quiere darnos. Hermano, solo esta bendición debemos de valorarla, sobre todo en estos tiempos que vivimos. Que haya una protección sobre ti, que haya una protección sobre tu familia y que haya una protección sobre tus bienes. Son 3 cercos de protección que el Señor quiere bendecirnos con, esos 3 cercos de protección. Y aquí entonces, hermano, tomemos algo. No es lo que yo estoy haciendo. En realidad no es por lo que yo haga, no es por lo que yo diga. Hermano, ¿qué tal si hoy nuestros hijos están mal portados? ¿Qué tal si nuestros hijos hoy están fuera del camino de Dios? Pero tú puedes decirle al Señor: Señor, tú me prometiste 3 cercos de protección. Me prometiste protección a mí, me prometiste protección para mi esposo o mi esposa y mis hijos, y también para lo que tú me has dado. No importa si tus hijos están mal portados, pero mientras ellos regresan a los caminos del Señor, ellos van a ser guardados y protegidos. No importa, hermano, lo que esté pasando, pero si tú le crees al Señor y si yo le creo al Señor, nuestros hijos van a ser guardados en todo momento. Nuestras posesiones van a ser guardadas en todo momento. No importa el peligro al que se expongan nuestros hijos, hermano. Yo se lo puedo decir que a mi hija le toca ahorita porque ella quería trabajar y pues yo le digo: no la detengo, vaya a trabajar. Si usted quiere trabajar, dele viaje, desarróllese. Pero no crea que no le pedimos al Señor todos los días: Señor, guárdala, protégela. Señor, cuídala, Señor, hazla oculta ante todo hombre malintencionado, persona malintencionada. Gracias al Señor, el Señor nos ha guardado hasta el día de hoy. Tenemos una protección de parte de Dios. Tenemos una bendición, hermano, que es: el Señor quiere protegernos a nosotros, a los nuestros y lo nuestro. Qué bendición más grande. Familias bendecidas. Hermanos de alabanza, pueden venir. Familias bendecidas, familias bendecidas, familias bendecidas, familias bendecidas. Hermano, que el Señor nos bendiga más y más. Le ruego que se ponga de pie. Oh, qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Y no nos miremos a nosotros mismos. Insisto en esto, hermano. Veamos que el Señor desde el principio anunció
que Él iba a tener familias, que Él iba a hacer de nosotros familias bendecidas. Él lo anunció desde el Edén, desde el principio. Él lo anunció. Desde el principio el Señor dijo: familias bendecidas. Le ruego que cierre sus ojitos. Faltan 15 para las 9. Vamos a ministrar esta palabra, pero hermano, con todo nuestro corazón, creámosle al Señor. Hermano, quitemos nuestros ojos de las limitantes en la cual nos encontramos hoy, porque si nos ponemos a ver cuántos obstáculos tenemos, si usted pone a ver su sueldo, cuánto gana ahorita, si se pone a ver las condiciones políticas del país, ahorita es un desastre. Si, hermano, nos ponemos a ver cuánto conflicto hay en las diferentes instituciones de nuestro país, si le ponemos mente a todo ese problema de corrupción que hay, si todavía nos extendemos un poquito hacia las otras partes del mundo, en guerra. Mire, si ponemos nuestra mente en esas cosas, nos desenfocamos de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho. ¿Sabe qué? Pongamos toda nuestra confianza en lo que ha salido de la boca de Dios, en lo que Dios ha dicho. Ahí sí, ahí pongamos toda nuestra atención, ahí pongamos toda nuestra atención. Que Dios no va a obrar de acuerdo a las condiciones que estemos viviendo. Él va a obrar porque Él es fiel y Él cumple su palabra. Y tal como leíamos, no nos dejará hasta que se cumpla todo lo que Él ha dicho acerca de nosotros. En el nombre de Jesús. Padre, esta noche he predicado tu bendita palabra, y con todo mi corazón y todo mi anhelo es que la iglesia sea ministrada con esta palabra. Que nos vayamos con una confianza, Señor, que tú es el que has prometido. Lo que dijo Isaías, lo que profetizó Isaías, desde el principio yo anuncio el final. Desde el principio yo digo lo que va a pasar con tu familia, con tu vida. Desde el principio yo he dejado establecidas bendiciones para ti. Solo recíbelas. Sé buena tierra. Levanta tus manos en el nombre de Jesús. Yo declaro que tú eres buena tierra para recibir la palabra de Dios, para recibir las promesas del Señor. Tú eres buena tierra. La palabra dice, Isaías 55, mi palabra no regresa vacía sin haber cumplido el propósito por el cual fue enviada. Este mensaje no regresa vacío sin haber cumplido el propósito por el cual fue enviado. Hoy tu fe se fortalece, y hoy salimos de este lugar creyéndole al Señor, creyendo a la palabra de Dios. Lo que Él dijo, Él lo hará. Lo que Él dijo, Él lo hará. Lo que salió de la boca de Dios se cumple. En el nombre de Jesús, Padre, bendice las familias de este ministerio, bendice las familias de esta iglesia, familias bendecidas. Tomamos esas bendiciones: prosperidad, estabilidad, paz, renovación, protección, salud, Señor, y salvación. Si hay alguna enfermedad en tu casa hoy, dile: Señor, tú has prometido salud en mi casa. Señor, si hay algún familiar que está enfermo, dile: Señor, tú has prometido salud a la familia. Enviamos palabras de sanidad. Enviamos palabras de sanidad al hermano Richard allá en su casa. Le enviamos palabras de sanidad. Salud, Señor, tú has prometido salud. Le enviamos salud a la hermana Luisa allá. Le enviamos palabras de sanidad. Señor, cualquier persona, cualquier hermano que esté enfermo aquí, enviamos palabras de sanidad. Salud, bendición, Señor. Bendice nuestras casas con salud. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Renovación. En el nombre de Cristo. Ríos sobre tierra árida, tu bendición sobre tus renuevos. Así es, en el nombre de Jesús. Son cielos abiertos para mí. Derramar
agua sobre sequedad, ríos sobre tierra árida, tu bendición sobre tus renuevos. Cielos abiertos, Son cielos abiertos una vez más, para díganle. mí. Derramarás agua sobre sequedad, ríos sobre tierra árida, tu bendición sobre tus renuevos. Son cielos abiertos para mí. Gracias, Señor. Recibimos tu palabra. Queremos replicar, pero no solo por repetir esas palabras que dijo María, sino que ahora con el entendimiento, por medio de tu palabra, podemos decir: Señor, aunque yo no lo entiendo, pero que se haga conforme a tu palabra. Dígale ya al Señor: Señor, que se haga conforme a tu palabra. Obra en mí conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús nos vamos con bendición de este lugar. Guárdanos, protégenos, Señor, que tu mano poderosa nos haga fructificar en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Oh, aleluya. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga.